Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Aquí estamos comenzando una nueva emisión, la número 144 de esto que es Agro ATP, información agroalimentaria apta para todo público a través de www.radiochacra.com.ar en la aplicación Radio Chacra en tus dispositivos móviles y también en nuestro canal de YouTube Agro ATP. Estamos en directo a través de Radio Chacra cada martes a las 12 del mediodía en estreno, luego a las 21 y los sábados otras dos reiteraciones a la hora 7 de la mañana y a las 15 por la tarde. Semana en la que comienza ya promediando el mes de abril, donde, bueno, la cuestión de los precios de los alimentos sin duda sigue preocupando a toda la sociedad, a todos los que todavía podemos de alguna forma llenar la heladera, mucho más a quienes no lo pueden hacer en medio de la situación de pandemia, en medio de la situación de segunda ola del COVID que nos invade, tema del cual no hablaremos mucho hoy, porque es un tema obviamente que nos atraviesa y que del cual todos ustedes están ampliamente informados por todo tipo de medios. Simplemente el llamamiento o el deseo de que estés bien y de que sobre todo nos cuidemos entre todos ante esta enfermedad que no tiene solución a la vista y que tantas dificultades nos está trayendo en todo el mundo y particularmente en la Argentina con las limitantes propias de nuestro país. Pero para ir al tema del que me quería enfocar, me refiero al tema de los precios de los alimentos que son realmente muy importantes en nuestro país y que sobre todo ocupan una franja importante de la canasta o de la influencia en el índice de inflación mensual. Y digo el precio de los alimentos y cuando me refiero a ellos me refiero particularmente al precio de la carne vacuna. Todos saben la importancia, la tradición, la realmente incidencia que tiene la carne vacuna en la alimentación de los argentinos, pero lo cierto es que el precio de la carne vacuna viene subiendo como vienen subiendo otros alimentos en el país, pero también hay que decirlo, el poder adquisitivo de nuestro pueblo viene bajando también en forma reiterada desde hace ya mucho tiempo. La cuestión es que el valor de la carne vacuna, el aumento que lo ha habido efectivamente entre fin de año y los primeros meses de este año en distintos cortes de carne vacuna, ha traído nuevamente polémica por declaraciones de funcionarios públicos. Concretamente, en las últimas horas de la semana pasada, la secretaria de Comercio, Paula Español, en declaraciones radiales, dijo que no le temblaría el pulso al gobierno de cerrar las exportaciones si los aumentos de carne vacuna se mantienen o siguen con valores en alza. Bueno, esto provocó por supuesto todo tipo de reacciones por parte de distintas entidades del agro manifestando su desaprobación y bueno, horas más tarde, ayer mismo, en otra declaración radial, la vicejefa de gabinete Cecilia Todesca salió a poner paños fríos, a decir que no estaba en los planes del gobierno cerrar las exportaciones de carne vacuna, pero también quejándose de el alza de los precios, hablando de los precios en dólares, de los precios del mercado interno, en fin. Lo cierto es que en el medio del contexto en que estamos viviendo, este tipo de declaraciones no hacen más que crear ruido y crear incertidumbre, más de la que ya hay por todos los motivos que ustedes ya conocen. Lo cierto es que ante una situación como la que se está viviendo, inflación, problemas sanitarios, problemas de balanza de pagos. Argentina vive en gran parte gracias a las exportaciones agroindustriales, entre las cuales están las exportaciones de carne de vacuna. Los dólares que ingresan al país, que son insuficientes, lo sabemos, ingresan en buena medida por las exportaciones de carne de vacuna que vienen creciendo afortunadamente desde los últimos 4 años aproximadamente
y que se habían cortado allá por 2006, cuando gobernaba Néstor Kirchner, lo que provocó, luego se abrieron con cupos en forma muy limitada, lo que provocó en aquel entonces un serio problema para la Argentina que terminó en la liquidación de unas 10 a 12 millones de cabezas por ese motivo también y por alguna sequía importante que hubo por aquella época en nuestro país también y que eso terminó de complicar aún más la situación. Lo cierto es que cerrar las exportaciones, lo sabe cualquier economista, está claro, no soluciona el problema de los precios internos. El problema de los precios internos se soluciona con un plan económico, con una incentivación, si cabe la palabra, del mercado interno a partir de puestos genuinos de trabajo, a partir de una economía que invite a la inversión, que invite a que se paguen mejores salarios y que invite a que se tomen trabajadores y haya condiciones de empleo, de pleno empleo o lo más cercano a esa situación ideal. Cerrar las exportaciones no sería el mejor método porque a la larga el remedio termina siendo peor que la enfermedad y es una cuestión que ya se ha visto en la Argentina que no ha funcionado. No, pasó hace algunas décadas o hace el último gobierno, como digo, de Néstor Kirchner, allá por 2006, cuando se cerraron las exportaciones y se cuotificaron. Lo único que hizo fue retraer la producción y achicar el rodeo nacional. Por otra parte, la carne vacuna, que es más cara, se está comiendo menos, es verdad, porque también en el mundo es el corte más caro. En la Argentina estamos entrando en una situación donde la proteína animal se consume a través de más pollo, más cerdo y menos carne vacuna. Y eso no está mal. Lo que pasa es que está un poco reñido con nuestra tradición. La vamos a tener que cambiar, porque más allá de la situación económica y de que a todos nos guste el asadito, en el mundo la carne vacuna es la carne más cara y va a seguir siendo más cara porque el vacuno es el animal más ineficiente respecto del pollo y del cerdo en la conversión alimenticia. Un tema que daría para una charla con un técnico, pero es un poco el motivo técnico por el cual históricamente en el mundo la carne vacuna es más cara. Y en la Argentina, bueno, siempre fue una cuestión de precios políticos. Este dimes y diretes entre una funcionaria y otra, Paula Español en comercio, Cecilia Todesca como vicejefa de gabinete, no hace otra cosa que mostrar las diferencias internas dentro del Frente de Todos, en este punto al menos, y también a veces uno se pregunta si funcionarias como Paula Español saben, conocen la matriz productiva de la Argentina al salir a decir que no les tiembla el pulso en querer cerrar exportaciones, cuando en realidad me parece que ese es un discurso para la tribuna política interna y está bastante lejos de comprender aquello sobre lo que tienen que manejar la gestión. Me parece que muchos funcionarios tienen un sesgo ideológico que puede ser muy respetable, pero poco tiene que ver con la realidad de la gestión que tienen que llevar adelante y sobre todo con la matriz productiva argentina. Dicho esto, voy a contarles rapidito lo que tenemos hoy en nuestro programa AgroATP 144. Primera nota, hablaremos de la hidrovía y en particular del Observatorio de Transparencia de la Hidrovía, un ente que se ha creado en el Ministerio de Transporte para, de alguna forma dar participación a muchos interesados dentro del Consejo Federal de la Hidrovía en la licitación que está por lanzarse para renovar la concesión de la navegabilidad de los ríos Paraná y Paraguay. Hablaremos para ello con Marianela López, ella es directora de Acceso a la Información y Transparencia del Ministerio de Transportes de la Nación. Por otro lado, estaremos viendo cómo viene la campaña de trigo. En pocos meses comienza a sembrarse este cultivo de invierno y hablaremos con Claudio Pastor, el gerente de desarrollo de producto de Nidera Semillas. Nos va a contar cómo ve la campaña y también qué novedades trae Nidera para los productores en este nuevo ciclo triguero que está a punto de comenzar. Luego hablaremos con Giselle Llanes. Ella es ingeniera agrónoma, es argentina, pero es más allá de su profesión y de la relación con la actividad agroalimentaria, es la titular de Hectárea 1, una empresa angoleña. Esta profesional argentina se ha radicado en Angola, en el África, hace ya unos 7 años
y asesora a productores de un país, por supuesto, muy desconocido para nosotros. Nos va a contar de qué va la agricultura allí en Angola y de qué va su experiencia, su historia de vida como ingeniera agrónoma argentina radicada en Angola y asesorando a productores de ese país africano. Y por último, charlaremos con José Luis Dacie. Él es director de la empresa Metalfor y del grupo Bertotto Boglione, empresas de Marco Juárez, allí en el sudeste de la provincia de Córdoba, porque Metalfor ha presentado hace pocas semanas atrás una nueva cosechadora de industria nacional. Una buena noticia sobre este equipo. Estaremos hablando con José Luis Dacie y también, por supuesto, sobre el grupo Bertotto Boglione, de gran importancia en las empresas de maquinaria agrícola y de otros rubros allí en Marco Juárez, en el sudeste de la provincia de Córdoba. Por supuesto, tendremos música, tendremos noticias y tenemos las vías de comunicación, @agroatp, Gastón F. Guido, la cuenta del programa, mi cuenta personal en Twitter, en Facebook me ubicás como Gastón F. Guido. Y en WhatsApp nos podés llamar, nos podés mandar un mensaje de texto, de audio, por supuesto, al 54 911 27 77 11 93. 54 911 27 77 11 93. ¿Querés escribirnos un mail? Estamos en agroatpradio@gmail.com. agroatpradio@gmail.com. Esto es AgroATP, información agroalimentaria apta para todo público, emisión número 144. En instantes saludamos a nuestra primer invitada.